Seguimos con nuestro ciclo de entrevistas. Hoy nos acompaña la licenciada Ana Morán. Licenciada en Relaciones Internacionales, consultora internacional, técnica en comercio exterior, negociación internacional, docente universitaria, columnista de revistas y ahora con su nuevo lanzamiento de su libro, Exportación de Servicios en Latinoamérica. Gracias, Andrea, por la invitación. Bueno, gracias por la presentación también. Vamos a ver qué sale de todo ese currículum hoy. Bien, te tenemos acá con nosotros para preguntarte un montón de temas, pero sabemos que una de las cosas de tu capacitación o tu preparación importante es en las pymes, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a hablar de eso y algo que quisiéramos saber, en el tema del rubro inmobiliario, y no solo en eso, en Montevideo, en Uruguay en general, la gran mayoría son pymes. No son empresas grandes, son pymes. En porcentaje mucho más alto. Y queríamos hablar de la parte más técnica de las empresas. Uh-huh. Creo que es tu estudio, tu preparación es ese tema. Sí, es muy cierto lo que tú estás diciendo. El rubro de las pymes, la categoría pyme a nivel empresarial, en Uruguay, en la región y en el mundo marcan un referente en la economía. Hablamos de que el 98% en América Latina, el 99% en Europa y el 99% en Uruguay específicamente de las empresas son pymes. Eso nos deja un marco de acción sumamente importante. ¿Y por qué me he focalizado, cómo he llegado a estar enfocada en las pymes? Porque yo soy pyme. Y empecé con un emprendimiento hace 17 años que se fue reinventando, acompasando todas las crisis que hemos tenido en estos 17 años y entendí que el mejor formato donde me sentía más cómoda para trabajar era el de pyme y eso me permite tener una empatía también con la pyme, saber de ese estrés en donde la pyme es la que manufactura, la que vende, la que factura, la que va a cobrar, la que hace la limpieza, la que va al aeropuerto a recibir el invitado, sirve el café. En la pyme los dueños somos todos. Es muy importante cuando estás trabajando con pymes poder empatizar desde ese lugar, entender dónde está parado el otro para poder apoyarlo, en mi caso como consultora, a llegar a su objetivo. Ana, te voy a hacer consultas específicas para que puedas ayudar a todo el mundo, al que tiene una pyme o al que está en un desarrollo en este momento. Sobre todo hoy en día, estamos en pleno coronavirus, total, sí. Que a las pymes se han visto muy afectadas y hay ciertas partes técnicas que han hecho que se reinventen algunas y otras no lo han logrado, ¿verdad? Entonces, mi consulta es, ¿qué importancia tiene la cultura en las empresas que se están formando? Porque uno habla de cultura y no es que estamos hablando de los libros, de la cultura de la empresa, la importancia de esa cultura en la empresa. Sí, es cierto. Yo te diría que la cultura de la empresa es el punto de partida. La cultura no, como tú decís, desde qué título tiene o qué conocimiento de arte tiene, o no una cultura como algo efímero o muy amplio, sino la cultura que yo transmito. Cuando yo como pyme salgo a vender, estoy transmitiendo una forma de hacer las cosas. Estoy contando de mi país, de mi sociedad, de mi rubro, de mi categoría, y todo eso lo comparto y mucha gente a través de lo que yo estoy vendiendo se acerca o a invertir o a comprar más en mi país. Además, en particular, en este nuevo escenario, en esta nueva normalidad, como le llamamos, la cultura tiene muchísimo que ver en términos de profesionalización, le digo yo, para las pymes. O sea, es importante que las pequeñas y medianas empresas comprendan que hoy hay una reconversión. La crisis que tenemos hoy sanitaria, a diferencia de otras que iniciaron económicas, nos está revelando esa capacidad de reinventarnos. Y ese reinventarnos nos obliga a pensar distinto, reflexionar desde otro lugar. Había muchas empresas que estaban en su zona de confort, no generaban cambios de ningún tipo. ¿Y por qué? Y bueno, porque siempre se hizo así y siempre vendí. Claro, yo te lo digo como consultar más adelante, pero ya que estás hablando te voy a preguntar. ¿No alcanza con que vos a una pyme o una pequeña empresa estamos hablando, ¿no? Le pongas lo mejor en tecnología, la mejor infraestructura? Hay mucho más atrás que eso para que se reinvierta esa pyme.
Sí, sí, o sea, absolutamente. De hecho, muchas veces no es necesario que tú inviertas una fortuna o que pongas todo tu capital a rodar en una pyme para que la pyme despegue. Generalmente lo que nosotros hacemos es a la inversa, es hacer un autodiagnóstico o un diagnóstico externo y a partir de ese diagnóstico sabemos dónde estamos, definir hacia dónde vamos, que eso es el mercado meta, el objetivo, que si yo no sé hacia dónde voy, es como que tiro muchos tiros para todos lados y no llego a ninguno. Construir un plan estratégico que me lleve hacia ese objetivo. La necesidad de planes estratégicos es importantísimo, no desarrollarse en el aire, sino generar. Exacto, exacto. O sea, en ese plan generalmente lo que hacemos es construir el cómo vamos a transitar ese camino, ese mapa de ruta hasta el objetivo. Y ahí es donde se define si la inversión económica pesa más que la inversión, por ejemplo, en capacitación. Hoy una pyme no puede decirle al mundo, yo vendo lapiceras, ¿quién me compra? No, hoy una pyme tiene que profesionalizarse, hacer análisis de mercado, definir qué mercado es al que quiere llegar, aprender de esa cultura de mercado, porque capaz que yo tengo un elemento que culturalmente choca, por el gusto, por la religión, por el idioma, por el formato, adaptarme al mercado meta y recién ahí salir. Ya no funciona en el mundo, te digo más, Andrea, ahora con el COVID, ya las exigencias, por ejemplo, de conocimiento y de calidad del origen y del destino son prioritarias. Las normas de ingreso a Estados Unidos ya cambiaron, hay un nuevo requerimiento, aparte de todos los que ya conocíamos. China, por ejemplo, ya canceló órdenes de Ecuador, de Brasil, de Camarones. ¿Por qué? Porque no tienen un certificado de free COVID, o sea, libre de COVID. Entonces, tenemos que reinventarnos. Y las pequeñas empresas, que son el 99%, pero que no representan ese número en exportación, porque realmente en el 99% del mercado están todas, pero para salir al mercado, y hablando solamente de Uruguay, están en el orden del 7 al 10%, o sea, son muy poquitas las exportadoras pymes que hay. Precisamos que salgan, precisamos que para salir se profesionalicen y tengan esa cultura. Algo que lo vemos en la web de todas las pymes o de todas las empresas, que capaz que en realidad no se sabe qué es, pero como todo el mundo lo pone, hay que ponerlo. Sí. Entonces, ¿qué es la misión, la visión y los valores? Definir qué es eso en la empresa. No ponerlo porque, bueno, todo el mundo se pone y no hay que ponerlo. Sí, sí, sí. Te diría que es, bueno, dentro de ese diagnóstico es construir tu identidad. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? O sea, ¿quién soy hoy? ¿Cómo me veo mañana? ¿Hacia dónde voy? Y a través de qué valores construye esa imagen. ¿Sí? La misión, la visión y los valores. Y es, como tú bien decís, no es que tenga un hermoso cartel y que digo, eso tiene que ser parte de la cultura de la empresa. Todos los que integramos la empresa sabemos quiénes somos, hacia dónde vamos y cuáles son los valores. Respeto, solidaridad, empatía, compromiso, etcétera. Lo que la empresa en su foro interno plantee, vamos a hacer negocios de manera profesional, vamos a hacer negocios de manera excelente, vamos a hacer negocios de manera respetuosa con el medio ambiente, con la sociedad, etc. Pero ese compromiso tiene que ser asumido por todo el equipo, porque como equipo, si uno se cae o si uno flaquea, a mí como pyme me costó mucho trabajar esto. Y te pongo un ejemplo. Tú sabes que yo tengo 3 hijos. Cuando mis hijos mayores eran chicos y les preguntaban, ¿qué hace tu mamá?, ellos automáticamente me decían, ¿qué es bien lo que haces vos, mamá? Y yo de verdad que pensaba, no estoy transmitiendo bien mi visión y mi visión. O sea, mis hijos me preguntan, ¿qué es lo que haces bien? Desde ese lugar, desde esa inocencia, desde esa pregunta tan simple, tuve que aprender a comunicar y a construir. Y ahí, aún hoy, cuando recibo algunas consultas, lo primero que me pregunto es, ¿está clara mi visión? Mi visión se define claramente, porque a veces las pymes, como somos todo en uno, yo digo, a veces hablo fuerte para saber si me estoy escuchando yo. No, porque a veces en la pyme estamos hablando de empresas de 50 empleados, 100 empleados. No. Y vos lo ves esto desarrollado y te pensás que tiene que ser solamente en una empresa gigante que puede ser la única que puede desarrollar esto. Totalmente, o sea, la importancia de tener, no importa, el concepto técnico de pyme es hasta 99 empleados en Uruguay, sos una pyme, asociado con un valor facturación, ¿verdad? Entonces, cuidado, que hasta 99 puede ser una pyme. Me voy al extremo de 99, pues todos tienen que saber
en dónde trabajan, a qué se dedica esa empresa y qué objetivo tiene, porque se supone que la atracción del equipo va hacia ese lugar. Hay que transmitirle al equipo. Es importante un sistema de gestión en esa empresa. Totalmente. Y cuidado, porque cuando hablamos de sistema de gestión, en general se tiende a pensar en normas de calidad, que traen per se involucradas diferentes mecanismos instructivos, procesos, procedimientos. O sea, la norma en sí maneja un sistema de gestión que es absolutamente rico y eficiente y sobre todo educativo, porque cuando una empresa decide capacitarse o pasar por la consultoría y las auditorías para aplicar a una norma, tiene que haber un compromiso de todos. Pero ese sistema de gestión también se puede aplicar por modelos que son absolutamente gratuitos, no tienen costo, porque aplicar una norma tiene una inversión económica real e importante, más para una pyme. Hay sistemas de gestión que se pueden aplicar en Uruguay. Por ejemplo, en mi caso, yo he trabajado con la gente de INACAL, tanto en evaluación de empresas como en facilitar la incorporación de sistemas de gestión a las pymes. Funciona perfecto y es además de cercanía, es un modelo mucho más humano, es un modelo en donde involucra todas las instancias del sistema de gestión, todos los procesos que puede tener una empresa, qué oportunidades de mejora tiene esa empresa, porque como facilitadores se ven desde afuera mucho más fácil. Las pymes tenemos la tendencia de subcalificarnos. Tú sos bueno, más o menos. Cuando uno de afuera le muestra, le pone sobre la mesa, no, pero tú sos bueno en esto, la misma pyme se envalentona y dice, sí, puedo, incorpora sistemas y es la plataforma de este. Es importante, Ana, formar ese equipo de trabajo, ¿no? Que es la parte, sí. Es la parte difícil, supongo que a nivel mundial, no solamente acá en Montevideo, sí. La formación de esos equipos de trabajo, Sí. de esa pyme, Sí. trabajar en equipo. Sí, te diría, me preguntabas hace un ratito el tema de la inversión en equipamiento, en poner un capital. Quizás el foco hoy, y sin el quizás, deba ser en capacitar en lo que hoy llamamos habilidades blandas o desarrollar esas habilidades blandas. Esa elocuencia para hablar, esa capacidad de empatizar con el otro. Hoy el cliente, la oferta-demanda, llamémosle cliente en los dos sentidos, está buscando a alguien que lo escuche, alguien que entienda y vivir una experiencia. ¿Sí? O sea, nosotros hoy ya vendemos experiencias. Cómo mi cliente se siente cuando utiliza mi producto o cómo se siente cuando recibe mi servicio. Y va todo canalizado por ahí. Lo vemos en las grandes marcas a nivel de marketing. O sea, grandes marcas que te dicen, si consumís esto, es la chispa de la vida, te vas a sentir bárbaro. Entonces, y se transforman en eslogans. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que en esta reconversión que está teniendo el mundo de los negocios, vender un bien o vender un servicio local o internacionalmente me obliga a mirar un poquito más allá y decir, bueno, pero ¿cómo me sentiría yo? ¿Por qué elegiría este producto y no otro? El valor agregado, la milla extra que decimos nosotros en comercio internacional. Potenciarnos un poco más. Y eso no va de la mano necesariamente de más dinero. Eso va de la mano, primero que nada, de compromiso. El compromiso de crecer. Para una pyme internacionalizarse, vinculado a las exportaciones que decía, es una decisión política de la empresa. Yo no hago el ejercicio un mes para ver qué tal me va y como no funcionó, bueno, lo dejo. No. Es una decisión política que involucra tiempo, dinero. Nosotros decimos, antes de los 6 meses, muy difícil que tú logres un contacto serio. Y antes del año, muy difícil que tú tengas una exportación real. La empresa es un proceso, ¿no? Total. No la abrís hoy y hoy empezás a facturar y ya, ojalá, pero no es así, es un proceso. Pero es bien importante lo que tú aclarás, porque muchas veces tenemos emprendedores y pymes que, bueno, pasaron 3 meses, no vendí, esto no funciona, cambio de rubro. Pasaron 3 meses, no vendí, esto no funciona. Es que el éxito no llega de la mano de un mes de ejercicio o de salir a una feria y ya volví. Ayer yo estaba dando una conferencia y me decían, ¿cuántas ventas salieron de la ronda de negocios? Pero es que uno en las rondas de negocios no va a vender, ni va a comprar. Va a ser lobby, va a ser contactos, porque luego cuando vuelvo y bajo todo eso a tierra, yo ya sé a quién puedo preguntarle o ofrecerle mi producto o mi servicio. Pero esos foros no son para que el negocio se consolide ahí, y hay muchos empresarios que aún creen que sí, que funciona así, que llegan y hacen la venta. Ana, últimamente se habla mucho de lo que es gestión por procesos. ¿Y qué importancia tiene eso? El proceso lo que te da es una metodología de trabajo.
¿sí? Es manejar el ABC. Primero, segundo, tercero y seguir un orden. Te da una facilidad operativa real en cuanto a que tu equipo sabe que todos van a seguir la misma receta para llegar al resultado. Aun cuando el resultado sea diferente. Siempre digo, no hay dos negocios iguales, incluso cuando sea el mismo proveedor y el mismo comprador. Los negocios no se repiten. El contexto cambió, el tipo de cambio cambió, las cantidades de producto cambiaron, los gustos cambiaron, la dinámica del mundo es otra. Pero el proceso lo que te permite es tener un orden. Yo sé que trabajo dentro de ese orden. De ese modo el proceso también me permite ver si tengo que cambiar mi mecanismo de trabajo, porque como el mundo cambió, capaz que el paso 3 o 4 ya no aplica. En el rubro inmobiliario es algo que hay inmobiliarias que tienen muchos años y tienen una metodología de trabajo a la vieja usanza, ¿verdad? Claro, sí. Y después vienen las inmobiliarias más jóvenes con una forma de trabajar moderna, que usa más las redes sociales, que interactúa más con el cliente. Qué bueno que es eso, que la reinvención de la empresa, ¿no? Importantísimo en todo su desarrollo, ¿no? Sí, te digo más, en algunas capacitaciones que doy, quizás no se aplica para el rubro inmobiliario porque no lo conozco. Pero siempre digo, esa empresa en donde te plantean, o sea, tú haces un diagnóstico y ves que no está logrando ayornarse y seguir al ritmo que va el mundo hoy, vamos a decir. Tú le haces un análisis y le das una devolución y generalmente la respuesta es, siempre se hizo así, mi abuelo lo hacía así, mi padre lo hacía así y seguimos vendiendo, siempre se hizo así. Claro, romper el paradigma es muy difícil. Empresas de tercera generación, exacto. En el rubro inmobiliario hay muchísimas, sí. que son tercera, segunda generación y que siguen manejando de la misma manera la nueva generación. Sí, pero lo peor no es eso, lo peor es que no se dan cuenta de que empiezan a quedar rezagados, ¿sí? Y para mí, esto es una visión muy personal, ahí es donde tenemos una diferencia de el dueño de empresa y el empresario. El dueño de empresa es el dueño de la empresa, pero no necesariamente está acompasando y tomando las decisiones del día a día. El empresario, si no se involucra, si no acciona, si no define procesos, si no tiene un objetivo, si no tiene una misión, una visión, los valores claros, si no le transmite a su equipo, aunque el equipo sean dos, hacia dónde va, rápidamente pierde. Entonces, el empresario tiene la obligación, la responsabilidad de la dinámica de estar sabiendo qué pasa. Ese empuje, esa energía que lleva a que la empresa tenga un mayor desarrollo. Y esa capacidad de hacer el viraje en el momento justo, decir, no va más por acá, vamos para otro lado porque el mercado está yendo para ese lado. Que a veces la pyme tiene un beneficio frente a las grandes empresas. Al ser pequeño, es flexible. Y las decisiones se deberían de tomar con otra dinámica, que a veces la multinacional o las grandes empresas nacionales incluso, vamos a hacer una reunión, una asamblea, un directorio, nos reunimos, decidimos, sube, baja, y el mundo hoy es distinto que el de ayer y diferente que el de mañana. Ana, puntos en común en cualquier desarrollo de una empresa que comienza, ¿no? Porque todos más o menos tienen que tener los mismos puntos para algo que está iniciando, ¿no? Y más hoy. Nosotros lo vivimos en el rubro inmobiliario, que muchas empresas empezaron a abrir su empresa en febrero, en marzo, y se vieron con toda esta crisis a nivel mundial. Claro, sí. Bueno, eso es increíble, o sea, la capacidad que ha tenido muchísimo el empresariado uruguayo de visibilizar otra manera y de cerrar y abrir, o sea, propio de las crisis, entiéndase, ¿no? Quizás esta no la vimos venir, fue como de impacto, pero las crisis están los que quedan por el camino, lamentablemente, los que tienen capacidad de reinventarse y encontrar otra beta. Y yo digo, los que hacen la plancha y se quedan quietitos y flotan lo más posible hasta que el envión pase y bueno, y ahí ven qué hacer. Esta situación en particular, desde mi punto de vista, lo que se hacía dado es que había mucha gente haciendo muchas cosas o teniendo un empleo de otra cosa que no era necesariamente lo que le apasionaba y que ante el desempleo dijeron, bueno, siempre me gustó
cocinar, pero trabajaba en una oficina de 9 a 17. Bueno, voy a empezar a cocinar y se encontraron que el desarrollo de eso que les gusta tiene sus frutos y entonces ahora empiezan a generar un ingreso a partir de eso y como este ejemplo que es muy simple pero que se da, aplica para otros. Servicios online de lo que quieras. Sí, sí. Gente que no se animaba, que estaba en una zona de confort porque tenía el pago mensual y que de repente, wow, ahora descubrí este universo. Y esto marca mucho el sentido de tu pregunta en que qué es lo primero, qué es lo común. Buscar hacer lo que te guste. Porque el mundo camina hacia esa experiencia de hacer lo que te guste. La pandemia también nos está enseñando que esto es aquí y ahora. Certezas de que mañana vamos a estar todos felices y que el negocio va a prosperar, no tenemos. Entonces, ¿qué mejor que dedicarnos a hacer lo que realmente queremos hacer? Es un proyecto que nace desde ahí. Claro, una pyme con un emprendedor es una persona pasional. Total, si no, no resiste. Entonces, si aparte de eso está haciendo, y es importantísimo hacer algo que te sentís cómodo, te gusta, seguro. como que, y teniendo en cuenta todo lo que hablamos, es muy difícil que vaya mal, ¿no? Sí, o sea, acá la clave es, yo lo visibilizo como, si tú estás haciendo o elegiste una categoría de algo que te gusta y tenés un plan de acción y te apoyás en las herramientas que existen en el mercado, porque existen muchas, de apoyos económicos y de apoyos de capacitación, como decíamos antes. Si te gusta lo que haces, te planificás y tenés clara la meta, el objetivo. A mí me llaman muchas veces emprendedores, quiero hacer algo pero no sé qué. Bueno, empecemos con el no sé qué. A ver, porque si tú me decís qué, entonces desandamos ese camino y vemos cómo hacemos ese qué. Pero lo importante es saber qué. Si yo no sé qué quiero, es muy difícil trazar un plan si no tengo el objetivo. Entonces, lo común para esas empresas, para esos emprendedores es definan qué quieren y enfóquense en lo que quieran. Después viene el plan, vienen las herramientas que tú tengas, viene el conocimiento que tengas de eso. Hay personas que quieren hacer algo que no saben hacer, primero aprendan a hacerlo. Pero entonces, no es imposible. Yo cuando empecé, yo estudié la licenciatura, como tú bien decías, que es una carrera de 4 años, que la hice en 10, porque entre medio la vida misma, matrimonio, hijos, trabajo, etc. En esos 10 años estaba trabajando en una oficina en Ciudad Vieja, en la categoría de servicios marítimos, y conocí mucha gente que trabajaba de algo que en realidad no tenía nada que ver con lo que quería hacer o estudiar. Y yo todavía no me había recibido y ya estaba diciendo lo que yo quería hacer, que era asesorar a otros a que encontraran ese foco. Bueno, después cuando me recibí de más fui encontrando el espacio. Primero lo tuve que hacer honorario, porque tenía que mostrarle a la gente que sí sabía lo que decía que sabía. Y lo que no sabía salía a encontrarlo, obviamente, que también eso es una clave importante para la pyme y para todos nosotros. O sea, no hay que saber todo, no hay que esperar a saber todo, no hay que esperar a tener todo para largarse al agua. O sea, haciendo lo que te gusta y... Total, o sea, hay que tener el teléfono del que sabe. Yo siempre le digo, si yo no sé, si tengo el teléfono de Andrea, que sabe, la llamo y le pregunto. Es como una estrategia básica, no esperar a tener todo, a saber todo, porque ese minuto no llega. Entonces, animarse Bien, a... Buenísimo. Ana, importante, elegimos un fondo que tiene que ver contigo. Sí. Que es el puerto de Montevideo, trabajando 24 horas, es increíble, también hay ingreso terrestre, no solamente todo pasa para acá por el puerto. ¿Qué nos podés hablar de esto, coronavirus? Porque el que ve ahora, ves de fondo y ves un puerto trabajando constantemente, el que no entiende, ¿no? Pero realmente, ¿se vio afectado o...? Porque todo se habla de Argentina, los argentinos vienen a invertir, los argentinos vienen a desarrollar. ¿Es tan así? ¿Vienen los argentinos a vivir? ¿Vienen todos a...? ¿Quieren? ¿Cómo es? Sí, bueno, a nivel de puerto sí, como tú decís, tenemos un puerto 24/7 que obviamente ha visto mermada su actividad. Y es también eso un poco la consecuencia de cómo repercute en el mercado nacional, ¿verdad? Nosotros decimos en logística de que cada contenedor que ingresa al puerto de Montevideo en tránsito genera 10 puestos de trabajo directo. 10 puestos de trabajo directo. Entonces, imagínate que desde el camión, el servicio, las grúas... ¿Cómo uno no es consciente de la cantidad de puestos de trabajo que genera
cada contenedor que está entrando y saliendo del puerto. Sí, absolutamente. Te digo más, la logística como industria hoy, como industrias sin chimeneas que se conoce en el mundo, está generando más ingresos en algunos países que las mismas exportaciones de bienes y de servicios. Y que cuidado, la exportación de servicios hoy está también en el tapete, está generando, en el caso de Uruguay, llegó a generar más ingresos que la exportación de bienes, que es un ítem que te lo dejo para algún capítulo, porque recientemente hice el lanzamiento de mi primer libro en ese tema, que refiere a cómo nos podemos reconvertir para vender servicios, sí, asesoramiento inmobiliario, asesoramiento... Sí, es un capítulo apasionante para otras pymes, para que las que quieran visibilizar oportunidad por ahí. Largaste un libro, sí. ¿Es tan así Argentina-Uruguay? ¿Estamos tan, hermandados, pero también a nivel comercial? Y, esta situación cambió. Hasta el 2012, o sea, estamos dentro del Mercosur como contexto, desde el año 1991 tenemos el Mercosur, los 4 países básicos, y se firmó la adhesión de Venezuela, hoy suspendido, y tenemos a Bolivia en stand-by, que estaba en su último proceso de incorporación al Mercosur, pero ahora como que está esperando a ver qué, en penitencia, digamos, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero son nuestros socios estratégicos en muchos sentidos. Hasta el año 2012, Argentina y Brasil tenían la preponderancia total para nuestra economía, lo cual no era nada tranquilizante, digamos, para quienes estamos en el comercio exterior, porque teníamos una dependencia real de tanto de Argentina como de Brasil. Argentina ocupaba el segundo lugar detrás de Brasil en términos de intercambio comercial para Uruguay. En el 2013 y en el 2014 el gran salto lo dio China. Y China pasó a incorporarse en los últimos años en el primer lugar, desplazando justamente a Argentina. En el segundo está Brasil, en el tercer lugar está Estados Unidos, después vienen las zonas francas y recién después llega Argentina. Es increíble porque la gente en su casa lo que escucha es que es importantísimo nuestra economía con Argentina, como que estuviéramos recontraligado y que el argentino tiene que venir. Y bueno, Yarla Lux estuvo hablando de la ley para que estuvieran acá en Argentina también invirtieran, los argentinos estuvieran acá en Montevideo, en Uruguay invirtiendo. Si es realmente tan así, y me está diciendo que nada que ver. Sí. O sea, tiene una importancia real porque es el mercado al que primero vemos, o hasta hace poco, hasta primero veíamos, o sea, el pyme, el exportador, quiero vender a Argentina o a Brasil. Pero sin embargo tenemos para Estados Unidos primero. Pero tenemos, antes de pensar en Argentina, o sea, es cierto, Andrea, que la realidad nos invita a ser honestos de que lo que se le vende a China son commodities, porque se le vende carne y soja. Así como es peligroso o no está tan oportuno depender antes de Argentina y de Brasil, hacerlo ahora de China tampoco es atractivo. Por supuesto que genera ingreso de capitales y por supuesto que es un mercado muy interesante. Yo siempre digo, quiero vender el 1% de lo que consumen los chinos y con eso tendremos un negocio para toda la vida. Pero la realidad es que también es importante. Hoy le vendemos el 20% de nuestro comercio, el 20% se va a China. O sea, exportamos a China, en estos 2 rubros específicamente. Pero es muy importante diversificar. O sea, generar exportaciones que no estén dentro de lo tradicional, salir del arroz, el cuero, la lana, la carne, la soja, o sea, el agro. ¿Que es importante? Sí, es importante. Detrás de China viene Brasil, también le vendemos commodity, también le vendemos producto terminado. Te contaba que hace poquito estábamos cerrando un negocio de vinos para una empresa hace unos minutos atrás. Entonces hay un flujo. Después de eso viene Estados Unidos, que también le vendemos carnes, cítricos, legumbres, o sea, siempre vamos en commodity. Y nos preocupa pensar desde el lado de consultores lo importante que es generar diversificación, no solo de mercados, sino de los productos que vendemos, que salgamos del commodity y que le demos valor agregado. Porque es por ahí, además, hacia donde apunta el mundo, a las cadenas de valor. Ahí estamos hablando de lo que exporta Uruguay. Sí. ¿Bien? En el tema de importaciones, porque no tenemos industria, básicamente Uruguay es todo importación. Muy poca industria. ¿Qué tal también estamos con el Mercosur o en el mercado? ¿Dónde consumimos? ¿De dónde viene lo que consumimos hoy en día? Bueno, Argentina ocupa el segundo lugar para nosotros en ese caso de importaciones y básicamente nos movemos en el Mercosur. Brasil y Argentina son los principales proveedores en términos de alimentos. China es el proveedor madre en electrónicos, en autopartes, en repuestos, en maquinaria. Entonces,
estamos viendo que son prácticamente que los mismos. ¿El Mercosur es importante? Sí, es importante en términos de aranceles. Ahora, el Mercosur como acuerdo de integración está bastante desintegrado en este momento. No nos vamos a salir como país, esto es una apreciación ya más personal, porque obviamente hay determinadas pautas a seguir, no nos podemos desvincular per se, pero el Mercosur hoy genera negocios demasiado breves, demasiado cortos, y los negocios reales están afuera. Ahora, tenés una sucursal en Andalucía. Sí. Ahí ves también el desarrollo de la Comunidad Económica Europea y en pequeña escala lo que es el trabajo del Mercosur. Sí. Ellos trabajan más en bloque, está mucho más desarrollado lo que es el grupo, y en el Mercosur lo ves totalmente diferente, ¿no? Sí, exacto. El Mercosur cuando surgió tenía, como las pymes, un objetivo enorme que era ser la Unión Europea. O sea, se miraba en el espejo de la Unión Europea. De hecho, se funda el Mercosur, mejor dicho, en 1990 Argentina y Brasil firman un acuerdo en el marco de la LADI comercial y se dan cuenta de la importancia de integrar a Uruguay y Paraguay, o digamos que Uruguay y Paraguay dijeron, no nos dejen afuera. Sí. Entonces, ahí en el 91 firmamos el acuerdo Mercosur y ahí surge este mercado común. Mercado común que es una de las tantas estrategias de integración regional que existen en el mundo. La Unión Europea nos lleva años de ventaja. Nosotros vamos a cumplir 30 años como Mercosur y la Unión Europea ya lleva 30 años que es Unión. O sea, no es un proceso que se haga rápido. El problema es que la Unión evolucionó y hoy tiene parlamento común, moneda común, trabaja estratégicamente, toma decisiones políticas en común. El mercado no solo nunca pudo evolucionar, ni que decirte, a una moneda común o a un parlamento común, sino que ya el último año, el 18 y el 19, se desintegraron organismos que estaban subutilizados dentro del Mercosur. Y hablás sabiendo, porque trabajás allá y trabajás acá. O sea, sabés de lo que estás hablando. Bueno, es parte de estar interiorizada, primero porque asesoro a empresas y empresarios, y segundo porque me encanta lo que hago, es mi pasión. Entonces, en vez de leer otras revistas, leo información de esto. Bueno, así, Ana, la verdad, un placer tenerte en la entrevista. Podríamos estar horas charlando. Cuando quieras. Porque hablar con una mujer emprendedora, una mujer empresaria, pasional, ¿sí? Hay muchas acá en Uruguay. Yo te conozco a ti y sé lo que sos, aparte mamá, una familia. No es fácil, pero nunca dejaste de hacer lo que te gusta. Y eso te llevó a ser lo emprendedora que sos y el lugar que ocupás acá, en Europa, y cómo sos vista. Porque en realidad te llaman hasta para dar clases de universidades de América y de otros lados. Es un placer tenerte acá y que compartas esta charla con nosotros. Y la verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Siempre que quieras estoy disponible. Bueno, muchas gracias.